14 años construyendo una vida para alguien que ya había decidido destruirla. 14 años pagando facturas, cargando silencios, tragando distancias. Y cuando ella llegó llorando a pedirme el divorcio, convencida de que me iba a romper, me salió una sonrisa. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Leandro Infante Zurbarán. Tengo 53 años, vivo en Valencia y llevo toda mi vida adulta haciendo una sola cosa bien: trabajar. Desde los 25 años hasta hoy, mi cabeza ha funcionado como una máquina de calcular. Soy gestor financiero autónomo y durante décadas he ayudado a empresas medianas a ordenar sus cuentas, a anticipar crisis, a proteger lo que construyeron con esfuerzo durante años. Lo curioso, lo que a veces me cuesta aceptar en voz alta, es que con todo ese oficio, con toda esa experiencia leyendo balances y detectando irregularidades en cuestión de minutos, me tomó 14 años darme cuenta de que lo que más necesitaba proteger estaba dentro de mi propia casa. Pero no voy a empezar por el principio, voy a empezar por el momento que cambió todo. Era un martes de octubre. Recuerdo el olor a café recién hecho flotando desde la cocina hasta el salón. La luz anaranjada de las 5 de la tarde entrando en franjas a través de las persianas entornadas. Y el sonido sordo del tráfico en la calle de abajo. Ese ruido constante de ciudad que uno deja de escuchar con los años, pero que ese día noté con una nitidez extraña, como si mis sentidos estuvieran funcionando a una frecuencia diferente. Verónica entró al salón despacio. No saludó. Se quedó de pie frente a mí, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos enrojecidos, ese rojo del llanto que lleva tiempo, no del que acaba de empezar. Leandro, solo mi nombre. Y en cómo lo pronunció, ya estaba contenido todo lo que venía después. Yo estaba sentado en la butaca de cuero oscuro junto a la ventana, con un vaso de agua en la mano que no había llegado a beber. La miré. No dije nada. Simplemente esperé. Necesito que hablemos. Hizo una pausa larga, de esas que la gente usa para prepararse, no para pensar. Quiero el divorcio. Lo dijo con la voz rota, como si pronunciarlo le costara físicamente. Tenía los ojos llenos de lágrimas que aún no habían caído del todo, y en su expresión había algo que tardé unos segundos en identificar con precisión: esperanza. No tristeza genuina, no culpa, no arrepentimiento real. Esperanza. Estaba esperando mi reacción. Estaba esperando que me pusiera de pie de golpe, que la voz se me quebrara, que le preguntara desesperado por qué, que le suplicara que lo reconsiderara, que me derrumbara delante de ella como un edificio al que le arrancan los cimientos sin aviso. Verónica Salinas Oquendo, 48 años, decoradora de interiores, mi esposa durante 14 años exactos. La mujer que entró en mi vida cuando yo tenía 39 y mi hijo Tomás, de una relación anterior, tenía 8 años. La mujer que desde el primer día dijo quererlo como propio, que lo acompañó al colegio, que estuvo en sus cumpleaños, que ocupó el lugar que ningún hijo debería tener que aprender a compartir. La mujer que yo, durante muchos años, creí conocer mejor que a nadie en este mundo. Me quedé quieto. El vaso de agua seguía en mi mano. El tráfico seguía afuera, indiferente. Y entonces pasó algo que ninguno de los dos esperaba. Me salió una sonrisa. No fue una sonrisa de burla ni de triunfo calculado. No fue una expresión que yo eligiera ni ensayara. Fue algo que surgió solo, involuntario, como cuando el cuerpo libera una tensión que ha cargado tanto tiempo que ya no recuerda cómo es no cargarla. Fue la sonrisa de un hombre que llevaba meses sosteniendo un peso enorme en completa soledad, un peso invisible que nadie a su alrededor veía ni sospechaba, y que en ese preciso instante sintió que ya no necesitaba seguir sosteniéndolo en silencio. Verónica dejó de llorar. Me miró fijamente, con esa expresión particular que tiene la gente cuando la realidad no responde como la habían ensayado. Los ojos se le secaron solos, de puro desconcierto. La postura que traía preparada se deshizo en un segundo. ¿Por qué sonríes?
Su voz ya no era la voz rota del principio, era tensa, cautelosa, casi asustada. Dejé el vaso sobre la mesita auxiliar despacio, sin prisa, sin hacer ruido. Me acomodé en la butaca y la miré a los ojos con una calma que yo mismo me sorprendí de poseer en ese momento. «Yo ya sé», le dije en voz baja, 3 palabras, solo 3. Y en el silencio que llegó después, vi algo que no voy a olvidar mientras viva. El color abandonando su rostro. No fue gradual ni progresivo. Fue inmediato, como cuando apagan una luz de golpe. En ese segundo, Verónica comprendió que la conversación que había preparado con tanto cuidado, la historia que había construido durante semanas, el guión que llevaba tiempo ensayando mentalmente, no servía ya para absolutamente nada, porque yo ya sabía. Y no solo sabía, había actuado en consecuencia, con meses de ventaja, con una frialdad que ella nunca me había visto y que yo mismo no sabía que era capaz de sostener. Para llegar a ese martes de octubre, a esa butaca, a esas 3 palabras, tuve que recorrer un camino que nunca hubiera elegido si hubiera podido elegir. Un camino que comenzó una noche cualquiera, a las 11, con una pantalla de móvil encendida sobre la encimera de la cocina y unos mensajes que no iban dirigidos a mí. Un camino hecho de silencios cargados, noches en blanco mirando el techo, decisiones tomadas con el corazón en pedazos y la cabeza más fría y despejada que nunca había estado en toda mi vida. No siempre fui el hombre que se sienta tranquilo mientras su mundo se reorganiza a su alrededor. Durante mucho tiempo fui exactamente el contrario. El que trabaja sin parar y confunde dedicación económica con presencia real. El que asume que pagar las facturas y aparecer en las fechas importantes es suficiente para sostener un matrimonio y una familia entera. Cometí errores que no voy a negar ni a minimizar porque esta historia no me la voy a contar a medias. Hubo temporadas enteras en que estuve tan metido en contratos, en cierres de ejercicio, en llamadas de clientes a horas intempestivas, que llegaba a casa convertido en una sombra de mí mismo. Cenaba sin hablar. Me dormía antes de que Verónica terminara de contarme su día. Dejé pasar conversaciones que merecían tiempo y atención. Dejé acumularse distancias que merecían ser atendidas antes de que se volvieran demasiado grandes para cerrar. Eso no justifica nada de lo que ella hizo, pero forma parte de la historia completa. Y esta historia, si la voy a contar entera, sin omisiones cómodas y sin versiones convenientes, porque me la merezco contar. Y usted merece escucharla. Para entender lo que ocurrió ese martes de octubre, hay que entender primero qué clase de hombre era yo antes de que todo esto sucediera. No el hombre de los últimos capítulos de esta historia, frío y metódico, sino el que existió durante décadas previas, el que creía que trabajar sin descanso era una forma válida de amor, el que confundía proveer con querer, el que asumía que mientras no faltara nada material bajo ese techo, el matrimonio estaba bien sostenido. Nací en Zaragoza en 1970. Hijo único de un administrativo de banca y una profesora de primaria, crecí en un hogar donde el dinero nunca sobró pero tampoco faltó, y donde la palabra esfuerzo no era un concepto abstracto, sino el eje sobre el que giraba todo. Mi padre tardaba en comprarse zapatos nuevos hasta que los viejos ya no tenían remedio. Mi madre guardaba los tickets del supermercado durante meses. Esa austeridad no me marcó como una herida, me marcó como un código. Desde joven entendí que las cosas que valen algo cuestan algo, y que nadie construye una vida si no la construye uno mismo. Estudié económicas en Zaragoza, me especialicé en gestión financiera, y a los 25 años me fui a Valencia por un contrato temporal que duró 3 años y del que ya no me fui jamás. La ciudad me atrapó de una manera que no supe explicar entonces y que tampoco sabría explicar ahora con precisión. Algo en la luz, en el ritmo, en la forma en que la gente habita sus calles como si le pertenecieran desde siempre. Monté mi propio despacho con 31 años, con ahorros acumulados viviendo como estudiante durante años de sueldo de empleado. 2 meses de alquiler por adelantado, un ordenador, una mesa y varios clientes pequeños ganados a base de resultados concretos y recomendaciones entre conocidos.
sin inversores, sin socios, sin golpes de suerte. Solo trabajo depositado capa a capa durante años. Fue también con 31 años cuando nació Tomás. Su madre y yo llevábamos 2 años juntos cuando quedó embarazada. No era una mala relación, pero tampoco era una relación construida sobre bases duraderas. Los dos lo intuíamos, aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta con esa claridad que las cosas difíciles exigen. Cuando Tomás llegó, intentamos sostener lo que ya no tenía suelo firme, y aguantamos casi 2 años más antes de aceptar lo evidente. La separación fue sin conflictos mayores ni disputas legales enconadas. Establecimos una custodia compartida que funcionó con razonable estabilidad durante los primeros años. Yo recogía a Tomás del colegio los martes y los jueves, lo tenía los fines de semana alternos y parte del verano. Me esforcé en no ser ese padre que aparece y desaparece según la conveniencia del momento. Intenté estar dentro de los límites que mi agenda permitía. Y ahí residía el problema que tardé demasiado en ver con nitidez. Los límites los marcaba la agenda, no la paternidad. Conocí a Verónica en una cena de trabajo en el otoño de 2011. Yo tenía 39 años. Ella tenía 34. Llevaba un pequeño estudio de decoración de interiores en el barrio de Ruzafa y hablaba de los espacios y los materiales con una pasión que me resultó genuina y muy distinta a la conversación corporativa habitual en esa clase de eventos. No fue un impacto repentino, fue algo considerablemente más lento y más sólido que eso. Una curiosidad que se convirtió en interés sostenido, que se convirtió en costumbre, que derivó en algo cuya ausencia empecé a notar. Tomás tenía 8 años cuando Verónica comenzó a formar parte de nuestra vida cotidiana. Fui deliberadamente cuidadoso con esa transición. No la presenté como una figura materna sustituta, ni exigí que la relación entre ellos tuviera etiqueta alguna. Los dejé encontrarse a su propio ritmo, sin forzar ni acelerar nada. Lo que ocurrió en los meses siguientes me trajo una tranquilidad que no esperaba. Se entendieron. Ella tenía una paciencia auténtica con él, una manera de escucharlo que Tomás recibía sin defensas, una capacidad para aparecer en los momentos cotidianos sin intentar ocupar un lugar que no le correspondía. Cuando nos casamos en febrero de 2012, Tomás fue el primero en preguntarme cómo debía llamarla. Le dije que eso lo decidía él solo. Eligió su nombre. La llamó Verónica siempre, sin añadidos, y en esa elección había una honestidad que yo respeté sin presionarlo jamás. El apartamento en el barrio de l'Eixample lo compramos 2 años después de la boda. 140 metros cuadrados en una 4ª planta, con ventanas orientadas a una calle arbolada y luz natural en todas las estaciones. Lo financié casi en su totalidad con los beneficios del despacho y un crédito hipotecario que liquidé en 8 años en lugar de en 15, porque vivir con esa deuda más tiempo del estrictamente necesario me resultaba físicamente incómodo. El estudio de decoración de Verónica también creció durante esos años, y cuando ella quiso ampliar el espacio y contratar a una asistente, lo respaldé económicamente sin dudarlo. No lo calculé como una inversión con retorno esperado. Era su proyecto, y en aquel periodo yo quería que tuviera la misma libertad de crecer que había tenido el mío. La mensualidad universitaria de Tomás, cuando llegó ese momento, la asumí sin plantearme alternativas. 600 euros al mes entre matrícula, habitación en piso compartido y gastos corrientes razonables. Le añadí cobertura médica privada y una tarjeta con límite mensual para imprevistos. No para comprar afecto ni para demostrar nada ante nadie. Era mi hijo. Me había ocupado durante 20 años de que no le faltara lo fundamental, y sostenerlo mientras estudiaba me parecía simplemente lo que correspondía hacer. Y sin embargo, con todo eso, hubo cosas que no estuvieron bien. Hubo navidades en que llegué con el trabajo todavía instalado en la cabeza y me senté a la mesa sin estar realmente en esa mesa. Hubo fines de semana prometidos como libres que terminaban con yo encerrado en el despacho hasta la tarde porque un cliente tenía urgencia real o inventada. Hubo conversaciones que Verónica quiso tener sobre el futuro, sobre hacia dónde íbamos,
sobre qué queríamos construir juntos en los años que quedaban, a las que yo respondí con medias frases o con ese «ya hablamos» que a veces nunca llega. No era indiferencia hacia ella, era que el trabajo era concreto, medible, resolvible. Las conversaciones sobre el interior de un matrimonio eran terreno que no habitaba con la misma soltura que un balance de cuentas. Eso no es una justificación, es un reconocimiento. Y entre los dos hay una diferencia que me importa dejar clara, porque lo que ocurrió después no fue consecuencia de mis ausencias laborales ni de mis silencios en la mesa. Fue consecuencia de decisiones que otra persona tomó con plena conciencia, durante meses, mirándome a los ojos cada día sin que su expresión traicionara absolutamente nada. Y esa persona, ese martes de octubre, entró a mi salón convencida de que me encontraría sin red, sin suelo, sin ningún lugar al que aferrarme. Se equivocó por completo. Hay una diferencia enorme entre no darse cuenta de algo y decidir no verlo. Durante mucho tiempo me convencí de que pertenecía al primer grupo, que era un hombre ocupado, con la cabeza en otros asuntos, que simplemente no había prestado atención. Pero cuando todo salió a la luz y tuve que sentarme a revisar los meses anteriores con honestidad, comprendí que la realidad era más incómoda que esa. Vi señales, las vi con claridad, y las archivé en algún lugar de la mente donde las cosas que no queremos procesar van a esperar indefinidamente. El primero fue en marzo, aunque entonces no lo identifiqué como señal, sino como detalle sin importancia. Verónica llegó un miércoles por la tarde con un perfume que no era el suyo. No era una fragancia desconocida en términos absolutos, era simplemente distinta a la que ella usaba habitualmente, esa que yo asociaba a ella desde hacía años y que reconocía sin pensar cuando entraba a una habitación donde ella había estado. Le pregunté, con la misma ligereza con que uno comenta el tiempo, si se había cambiado de perfume. Ella sonrió sin desviar la mirada y dijo que una clienta le había regalado una muestra y que lo había probado esa mañana. Lo dije, lo escuché, lo acepté. Punto final. Siguiente tema. Eso fue todo lo que duró esa conversación en mi cabeza, pero la memoria no funciona como uno quisiera que funcionara. Guarda cosas sin pedir permiso. En abril noté que el móvil de Verónica había cambiado de lugar en la rutina doméstica. Antes lo dejaba en la encimera de la cocina, en la mesita del salón, en el cargador del dormitorio, con la pantalla hacia arriba o hacia abajo, sin ningún criterio aparente. A partir de cierto momento, siempre quedaba boca abajo. En la mesa del desayuno, en el sofá, junto al fregadero. Siempre la pantalla contra la superficie. Me fijé en ese pequeño giro exactamente una vez. Pensé que quizás lo hacía para no distraerse con las notificaciones, y no lo pensé más. Mayo y junio pasaron con una normalidad que ahora reconozco como construida. Hubo 2 fines de semana en que Verónica mencionó reuniones con proveedores fuera de Valencia, uno en Alicante y otro en Murcia. No era inusual. Su trabajo implicaba visitas a fabricantes, ferias de materiales, encuentros con distribuidores de mobiliario en distintas ciudades. Yo no lo cuestioné. Ni siquiera guardé los detalles en la memoria con alguna precisión. Fechas, nombres, cuánto tiempo estuvo fuera. Los dejé pasar como deja pasar uno los anuncios durante una película. Presentes, pero sin registrarse realmente. En julio ocurrió algo que, visto desde hoy, era imposible de ignorar, aunque en aquel momento encontré la manera. Estábamos cenando. Una noche entre semana, plato de pasta, la tele apagada porque a ninguno de los dos nos apetecía ruido. Verónica tenía el móvil boca abajo junto al vaso, como se había convertido en su costumbre. Vibró 2 veces seguidas. Ella alargó la mano. Lo deslizó hacia sí misma con un gesto tan natural que casi parecía ensayado. Lo cogió con la pantalla hacia su cuerpo y lo llevó al regazo. Leyó algo. Lo dejó sobre el muslo, pantalla abajo. Siguió cenando. Yo lo vi todo. Cada movimiento. Y no dije nada. No porque no quisiera, sino porque hacer la pregunta habría significado asumir que había algo que preguntar, y asumir eso habría abierto una puerta hacia un territorio donde no estaba preparado para entrar esa noche,
ni ninguna otra noche de ese verano. Así que cogí el tenedor, partí un trozo de pasta y continué la conversación sobre unos presupuestos que teníamos pendientes de revisar para el fin de semana. Eso es lo que hace la mente cuando quiere sobrevivir a algo que todavía no puede manejar. Construye desvíos. Encuentra rutas alternativas para no pasar por el centro de lo que está ocurriendo. No es cobardía, exactamente. Es un mecanismo que tiene su propia lógica de protección. El problema es que mientras ese mecanismo funciona, las señales siguen acumulándose debajo, sin que nadie las atienda, hasta que hay demasiadas para seguir ignorándolas. Agosto trajo el viaje a Barcelona. Verónica mencionó una feria de decoración de espacios comerciales que se celebraba en la ciudad durante 3 días. No era la primera vez que asistía a algo así. Hizo la maleta el jueves por la noche, con esa eficiencia práctica que tenía para las cosas logísticas. Me dio un beso breve antes de salir el viernes por la mañana temprano, y yo me quedé en casa con el trabajo y el silencio habitual de los fines de semana en solitario. Me mandó mensajes cortos a lo largo de los 3 días. Fotos de algún stand, una imagen de la ciudad desde la habitación del hotel, un mensaje la última noche diciendo que llegaba al día siguiente sobre el mediodía. Llegó. Me trajo unos turrones de una tienda del Gótico. Los puse en la despensa. No los abrimos en semanas. Meses después, Norberto Galán Trujillo me mostraría en su informe que esa feria de decoración en Barcelona había tenido lugar en mayo, no en agosto. Que lo que Verónica hizo durante esos 3 días de agosto no tenía ninguna relación con distribuidores de mobiliario y que no estuvo sola. Pero eso llegó después. En septiembre, noté el último detalle que mi mente decidió no procesar antes de que todo se volviera imposible de ignorar. Verónica llegó un viernes por la tarde con una actitud que no supe nombrar en ese momento, pero que ahora identifico sin dudar. Estaba demasiado tranquila. No con la tranquilidad de quien llega cansada y solo quiere descansar. Con una calma particular, casi luminosa, de alguien que acaba de salir de un lugar donde se siente completamente a gusto consigo misma. Me saludó, preguntó por mi jornada, con una atención que llevaba tiempo siendo más escasa, preparó la cena sin que yo se lo pidiera, y esa noche habló más que en semanas. Yo pensé que había tenido un buen día de trabajo, que quizás el despacho iba bien, que había cerrado algún proyecto importante, que a veces las rachas son así y hay temporadas en que la gente simplemente está mejor. Ahora sé que esa tarde no venía del despacho. Lo que me resulta más difícil de aceptar, mirando atrás, no es haber sido engañado. Lo que me cuesta es haber sido, durante meses, un hombre que disponía de todas las piezas sobre la mesa y que eligió activamente no construir el cuadro. Un gestor financiero que detecta una anomalía contable en 10 minutos y que tardó casi un año en admitir que los números de su propia vida no cuadraban. Esa contradicción dice algo sobre mí que preferiría no tener que decir, pero que forma parte honesta de esta historia. Y entonces llegó una noche de octubre, una noche en que no busqué nada, no investigué nada, no tenía ninguna intención de descubrir absolutamente nada. Una noche que comenzó exactamente igual que 300 noches anteriores, con el olor a café recién hecho y la luz fría del techo de la cocina, y que terminó de una manera completamente distinta a todas las demás. Era un miércoles, el 16 de octubre. Son el tipo de fechas que uno no anota en ningún calendario, pero que quedan grabadas con una precisión que ningún esfuerzo posterior consigue borrar. Verónica llevaba toda la tarde en el dormitorio con la puerta entornada. Había dicho que tenía que preparar un presupuesto para un cliente nuevo, uno de esos proyectos de reforma integral en un piso del centro que le generaban bastante trabajo administrativo previo. Yo estaba en el despacho terminando el cierre mensual de uno de mis clientes más antiguos, una empresa familiar de distribución en el área metropolitana de Valencia que llevaba gestionando desde hacía 11 años. Eran las 10:15 de la noche cuando guardé los últimos archivos y salí al pasillo. La cocina estaba en silencio, las luces del salón apagadas. Sobre la encimera había 2 tazas sucias, los restos de la cena que habíamos tomado juntos antes de que cada uno se retirara a sus respectivos asuntos,
y junto al frutero 2 móviles en fila, el mío con la funda azul oscura y el suyo con la funda beige desgastada en las esquinas. Los dos eran del mismo modelo. Lo habíamos comprado juntos hacía poco más de un año, con la oferta de renovación que nos hizo la operadora cuando terminaron los contratos anteriores. Ese detalle, que entonces me había parecido irrelevante y hasta ligeramente gracioso, fue lo que desencadenó todo lo que vino después. Cogí el que tenía más cerca con la mano derecha, sin mirar, con la automaticidad de quien repite un gesto cientos de veces al mes. Quería revisar si me había entrado algún mensaje tardío de ese cliente antes de ir a dormir. Desbloqueé la pantalla con el dedo, y lo que apareció delante de mí no era mi aplicación de correo. Era una conversación. El nombre en la parte superior de la pantalla era Bernardo. Sin apellido, solo el nombre de pila. La última línea visible, enviada hacía menos de 2 horas, decía: «Mañana a las 4, te echo de menos». Me quedé inmóvil. No sé cuánto tiempo pasé así, de pie junto a la encimera, con el móvil de Verónica en la mano y esa pantalla iluminada frente a mí. Quizás fueron 10 segundos, quizás fueron 3 minutos. El tiempo se comportó de una manera que no sé describir con exactitud, como si hubiera perdido su ritmo habitual y se hubiera convertido en algo denso e irregular. El olor a café de las tazas sucias estaba ahí, cercano, perfectamente cotidiano, absurdamente normal frente a lo que mis ojos estaban leyendo. Subí en la conversación. No lo hice como quien busca algo con decisión, lo hice como quien no puede dejar de hacerlo, aunque una parte de sí mismo sabe que cada línea que lea va a costar algo que no va a poder recuperar. Los mensajes tenían más de 2 años de antigüedad en su punto más lejano que alcancé a ver. 2 años. 700 días que habían convivido con cenas compartidas, con viajes, con cumpleaños, con noches en que yo había estado en esa misma cama, creyendo estar junto a alguien que también estaba ahí de verdad. No eran mensajes ambiguos, no había margen para interpretaciones favorables ni para la duda razonable a la que a veces uno se aferra cuando encuentra algo que no quiere entender del todo. Eran explícitos en el afecto, en los planes, en la familiaridad de 2 personas que llevan mucho tiempo construyendo algo en paralelo a lo que el resto del mundo cree que existe. Había referencias a lugares concretos de Valencia que yo conocía. Había menciones a fechas que yo recordaba por otros motivos. El fin de semana de Alicante de mayo, la feria de Barcelona de agosto que no fue en agosto ni fue una feria. Una tarde de septiembre, que Verónica había pasado supuestamente revisando muestras de telas con una proveedora de Castellón. Bernardo Castellanos Vidal, 46 años, empresario del sector inmobiliario con varios proyectos de reforma y rehabilitación en el litoral mediterráneo. Lo conocía de nombre porque Verónica lo había mencionado en alguna ocasión como uno de sus mejores clientes, alguien cuya cartera de inmuebles le generaba encargos recurrentes y bien pagados. Lo había visto una sola vez, en una exposición de interiorismo a la que Verónica me había pedido que la acompañara hacía algo más de 2 años. Un hombre de estatura media, bien vestido, con una de esas sonrisas que funcionan en cualquier situación social. Me había dado la mano y me había dicho que Verónica era extraordinaria en su trabajo. Yo le había respondido que lo sabía. ¿Qué frase para guardar sin saber que la iba a necesitar recordar? Dejé el móvil exactamente donde estaba, en el mismo ángulo, en la misma posición, con la pantalla apagada como la había encontrado. Cogí el mío, que estaba a su lado, y lo puse tan bien como estaba. No toqué nada más en esa cocina. Apagué la luz que había encendido al entrar y caminé por el pasillo hacia el cuarto de baño con una calma que no era real sino estructural, el tipo de calma que el cuerpo impone cuando procesar lo que acaba de ocurrir en tiempo real es sencillamente inviable. Cerré la puerta, abrí el grifo del lavabo y me quedé sentado en el borde de la bañera con el sonido del agua corriendo y las manos apoyadas en las rodillas, mirando los azulejos blancos de la pared de enfrente. Lo que sentí en esos minutos no fue rabia. Eso es lo que más me ha sorprendido cuando lo he revisado después con distancia.
No hubo un impulso de salir de ese cuarto, entrar en el dormitorio, encender la luz y exigir explicaciones. Lo que hubo fue algo considerablemente más difícil de gestionar. Una claridad brutal y repentina que reorganizó de golpe todos los meses anteriores. Cada detalle archivado en ese lugar de la memoria, donde van las cosas que no queremos procesar, se iluminó simultáneamente. Como si un sistema eléctrico largo tiempo apagado recuperara la corriente de un solo golpe. El perfume diferente. El móvil siempre boca abajo. Los fines de semana con explicaciones que nunca pedí que fueran detalladas. La noche de septiembre en que llegó demasiado tranquila. Todo encajaba, con la precisión fría y geométrica de un balance que finalmente cuadra, pero en la dirección que uno nunca querría que cuadrara. Cerré el grifo cuando el agua llevaba suficiente tiempo corriendo para que, si Verónica hubiera estado despierta y atenta, creyera simplemente que me había lavado los dientes. Salí del cuarto de baño. La puerta del dormitorio seguía entornada, la misma franja de luz tenue filtrándose por el hueco inferior. Entré sin hacer ruido. Me metí en la cama con cuidado. Ella no se movió. Me quedé mirando el techo durante horas. Y en algún momento de esa noche larga, inmóvil y en silencio, junto a alguien que llevaba 2 años, siendo también otra persona, tomé la primera decisión de todas las que vendrían después. No iba a decir nada todavía. No iba a reaccionar. No iba a dar ninguna señal de que algo había cambiado. Porque un hombre que lleva décadas gestionando situaciones complicadas sabe que la primera reacción emocional rara vez es la que mejor le sirve. Y porque, en algún lugar entre la náusea y el agotamiento de esa noche, algo en mí comprendió que el tiempo, si lo usaba bien, podía ser el recurso más valioso que tenía. Al día siguiente me levanté antes que ella. Preparé café para los dos. Cuando Verónica entró a la cocina, le di los buenos días con normalidad. Ella cogió su taza, me preguntó a qué hora tenía reuniones, y yo le respondí mientras leía el periódico en la pantalla del ordenador. A 30 centímetros de donde había estado ese móvil la noche anterior. Hay cosas que uno cree que serían imposibles hasta que las hace. Sentarse a desayunar frente a alguien que te ha traicionado durante 2 años y preguntarle si quiere tostadas. Escuchar cómo describe con entusiasmo un proyecto nuevo de reforma mientras tú asientes y dices, ¡qué interesante!, con una voz que no tiembla. Darle un beso de buenas noches en la mejilla y apagar la luz de tu lado de la cama como si el mundo siguiera siendo el mismo que era hace 48 horas. Eso fue lo que hice durante días y después durante semanas. No lo había planeado como estrategia desde el primer momento. La decisión inicial de aquella noche, tomada en el agotamiento y el aturdimiento de las primeras horas, era simplemente no reaccionar todavía. Pero con el paso de los días, esa contención inicial fue tomando forma propia, adquiriendo una estructura, convirtiéndose en algo deliberado. Comprendí muy pronto que hablar con Verónica sin haber documentado nada, sin saber exactamente a qué me enfrentaba en términos legales y patrimoniales, sin tener una imagen completa de lo que había ocurrido y durante cuánto tiempo, sería entregarle la iniciativa en el peor momento posible. Y entregar la iniciativa era algo que en mi vida profesional nunca había hecho sin calcular las consecuencias. No iba a empezar a hacerlo en el asunto más importante que había tenido que gestionar jamás. Pero el cálculo racional no anestesia nada. Eso lo aprendí con una claridad que no esperaba. La primera semana fue la más dura en términos puramente físicos. No dormí más de 3 horas ninguna de esas noches. Me quedaba tumbado en la oscuridad con los ojos abiertos, escuchando la respiración de Verónica a mi lado, y la mente funcionaba en bucle a pesar de todos los intentos por detenerla. No eran pensamientos ordenados ni productivos. Eran imágenes inconexas, recuerdos que se reencuadraban solos con información nueva, momentos del pasado reciente que de repente adquirían un significado completamente distinto al que habían tenido cuando los viví. Esa noche de septiembre en que llegó tan tranquila. La tarde de un sábado de julio, en que estuvo 2 horas en el coche hablando por teléfono y luego dijo que era una cliente con dudas sobre unos presupuestos. Una conversación de sobremesa
en que yo había mencionado el nombre de Bernardo Castellanos de pasada, y ella había respondido con una naturalidad tan perfecta que ahora reconocía como el producto de una práctica sostenida. Cada recuerdo llegaba con su propio peso añadido, y ninguno se iba una vez que aparecía. De día funcionaba, esa es la palabra exacta, funcionaba. No vivía, no estaba presente, no ocupaba realmente el espacio en que me movía. Funcionaba con la precisión mecánica de alguien que ha reducido su existencia a una serie de gestos necesarios para mantener la apariencia de normalidad. Preparaba café, revisaba correos, atendía a mis clientes con la misma atención de siempre, que fue probablemente lo que me salvó de desmoronarme por completo durante esas semanas, porque el trabajo exigía concentración real y la concentración real me sacaba del bucle durante horas. Volvía a casa, cenaba, respondía cuando Verónica hablaba. Me acostaba. Hubo una noche hacia el final de la segunda semana en que estuve a punto de decirlo todo. Fue un jueves. Ella había cocinado, algo que no hacía con frecuencia entre semana, y había puesto la mesa con más cuidado que de costumbre. No sé si fue un gesto deliberado de ella, un intento inconsciente de compensar algo que su propia conciencia le señalaba, o simplemente una coincidencia sin ningún significado. Pero esa cena bien puesta, esa anormalidad cuidada, me resultó de repente más insoportable que cualquier conflicto abierto habría podido ser, porque era falsa desde los dos lados de la mesa. Ella actuaba su versión de normalidad y yo actuaba la mía, y entre los dos construíamos cada noche una escena que no tenía nada real debajo. Estuve a punto de apartar el plato y decirlo. No lo hice. Bebí agua, terminé la cena, y cuando ella preguntó si me apetecía ver algo en la televisión, dije que estaba cansado y me fui al despacho a revisar unos documentos que no necesitaban ser revisados esa noche. Cerré la puerta. Me senté, y fue la primera vez desde aquella noche del 16 de octubre que me permití soltar algo de lo que llevaba cargando sin que nadie pudiera verlo. No fue un llanto dramático ni prolongado. Fue un momento breve, con la cabeza apoyada en las manos sobre el escritorio y los ojos cerrados, en que dejé que el agotamiento y el peso de esas semanas tuvieran unos minutos de existencia real antes de volver a guardarlos. Me limpié la cara, encendí el ordenador y empecé a buscar información sobre legislación matrimonial española en materia de divorcio contencioso. Esa fue la noche en que la contención dejó de ser solo resistencia y se convirtió en otra cosa, en planificación. En un proceso con etapas, con objetivos concretos, con recursos que había que identificar y movilizar antes de hacer cualquier movimiento visible. Un gestor financiero sabe que cuando una situación se deteriora de manera irreversible, el margen de maniobra no depende de cuándo reaccionas emocionalmente, sino de cuánto terreno has asegurado antes de que la crisis llegue a su punto visible para todos. Yo llevaba semanas reaccionando emocionalmente en privado. Era el momento de hacer algo distinto. Lo más difícil de esas semanas no fue fingir tranquilidad frente a Verónica. Fue descubrir que fingirla frente a mí mismo tenía un coste que no había calculado. Hay una erosión silenciosa que ocurre cuando uno suprime de manera sistemática lo que realmente siente durante demasiado tiempo. No es dramática ni visible, es gradual, como el desgaste de una superficie que nadie nota hasta que un día simplemente cede. Empecé a percibir que me costaba más concentrarme en las mañanas, que llegaba al mediodía con un cansancio que no correspondía al trabajo realizado, que había tardes enteras en que me movía por el apartamento como si pesara más de lo habitual. Un domingo de la tercera semana salí solo a caminar por el cauce del río, algo que no hacía desde hacía meses. Caminé durante casi 2 horas sin destino concreto, con las manos en los bolsillos y la ciudad moviéndose a mi alrededor con esa indiferencia que tienen las ciudades hacia las crisis individuales de quienes las habitan. Y en algún punto de ese recorrido, sin que hubiera un momento preciso que pudiera señalar, dejé de sentir el peso como algo que me aplastaba y empecé a sentirlo como algo que me definía la dirección.
Ya no era el hombre destrozado de la noche del 16 de octubre. Era un hombre que tenía una tarea. Esa semana llamé a Norberto Galán Trujillo. Norberto Galán Trujillo tenía 44 años, una consultoría privada registrada en Valencia desde hacía 12 y una reputación construida en silencio a través de recomendaciones entre abogados de familia y despachos especializados en litigios civiles. No anunciaba sus servicios en ningún directorio visible. Su nombre llegó a mí a través de Augusto Cebrián Valles, el abogado con quien me había reunido discretamente la semana anterior, quien me lo describió con una economía de palabras que me pareció adecuada al contexto. Es metódico, es discreto y lo que documenta se sostiene. La primera reunión con Norberto fue en su despacho, un local en una calle lateral del barrio de Extramurs, segunda planta, sin rótulo en el exterior. Una mesa de madera oscura, 2 sillas, una ventana con la persiana a media altura. Me ofreció agua, no café. Me escuchó durante 20 minutos, sin interrumpir ni una sola vez, con un bloc de notas delante que apenas usó. Cuando terminé de hablar, me hizo 4 preguntas concretas sobre rutinas, vehículo, horarios habituales y el nombre completo del individuo implicado. Tomó nota de las respuestas con una letra pequeña y ordenada que no pude leer desde el otro lado de la mesa. «Necesito 3 semanas para tener un primer bloque de material útil», dijo. «Si lo que describe es real y continuado, en 6 semanas tendrá un dossier completo». Firmamos un contrato de servicios profesionales por 2.800 euros, más gastos documentados de desplazamiento y seguimiento. Le di la mitad en ese momento, mediante transferencia desde una cuenta personal que Verónica no manejaba. La otra mitad, contra entrega del informe final. Salí a la calle con la misma cara de siempre. El sol de finales de octubre en Valencia tenía esa calidad particular de la luz otoñal mediterránea, horizontal y limpia, que ilumina las fachadas sin calentar demasiado. Caminé hasta mi coche, entré, arranqué y conduje de vuelta al despacho con la radio apagada. Durante las 6 semanas siguientes, la vida exterior continuó siendo exactamente lo que había sido. Leandro Infante Zurbarán iba al trabajo, atendía a sus clientes, cenaba en casa, dormía mal y no decía nada. Norberto Galán Trujillo hacía su trabajo en otro plano, invisible y paralelo, sin que nada de lo que ocurría en ese plano aflorara al espacio doméstico compartido. El primer informe parcial llegó a las 3 semanas, un documento de 14 páginas enviado a una dirección de correo electrónico, que abrí únicamente desde el ordenador del despacho, con contraseña distinta a cualquier otra que usara habitualmente. Lo leí de una sola vez, de principio a final, sin levantarme ni una sola vez de la silla. Luego lo leí por segunda vez más despacio. Hay una diferencia entre saber algo y verlo documentado con fechas, horarios y fotografías adjuntas. La primera lectura fue el impacto, la segunda fue el inventario. Bernardo Castellanos Vidal y Verónica se habían visto en 16 ocasiones durante las 3 semanas de seguimiento. 16. Algunos encuentros eran breves, aparentemente logísticos, en zonas del centro de la ciudad. Otros eran prolongados, en un apartamento del barrio de Benimaclet, cuya titularidad, según la nota al margen de Norberto, estaba a nombre de una sociedad limitada vinculada a Castellanos. El apartamento no era nuevo en la ecuación. Por las fechas y referencias cruzadas con mensajes que yo había leído brevemente aquella noche de octubre, llevaba siendo utilizado como punto de encuentro al menos desde principios del año anterior. 2 años y medio. Ese fue el periodo que Norberto estimó como inicio de la relación, basándose en el cruce de datos disponibles. 2 años y medio de cenas en casa, de viajes familiares, de cumpleaños, de noches ordinarias que ahora tenían un subtexto que yo nunca había visto, porque nunca había tenido razón para buscarlo. El informe final llegó puntualmente a las 6 semanas. 53 páginas, fotografías fechadas y georreferenciadas, registros de desplazamientos, un análisis cronológico que abarcaba desde las primeras semanas de seguimiento hasta los días previos a la entrega. Y al final,
en un anexo marcado como información complementaria obtenida por fuentes documentales de acceso público, la confirmación de algo que yo había mencionado de pasada en nuestra primera reunión, el viaje a Barcelona de agosto. La feria de decoración de espacios comerciales que Verónica había descrito, con sus stands y su imagen desde la habitación del hotel y sus turrones del gótico, había tenido lugar efectivamente. En mayo. Durante 3 días de mayo que Verónica había pasado en Valencia sin ninguna ausencia registrada. En agosto, cuando ella estuvo fuera esos 3 días, no había ninguna feria de ese perfil en Barcelona. Lo que sí había, según los registros que Norberto había cruzado, era una reserva hotelera en el Eixample barcelonés a nombre de Bernardo Castellanos para 2 personas durante esas fechas exactas. Los turrones seguían en la despensa cuando Norberto me entregó ese dato. No los habíamos abierto en todo ese tiempo. No sé por qué lo recuerdo con esa precisión. Quizás porque es el tipo de detalle concreto y doméstico en que la mentira adquiere un volumen físico que la convierte en algo definitivamente real. Con el dossier en mano, me reuní por segunda vez con Augusto Cebrián Valles. 57 años, 28 de ejercicio especializado en derecho de familia y litigios matrimoniales en Valencia, con un despacho en la calle Pascual, y Genís, donde los estantes cubrían 2 paredes enteras de suelo a techo. Augusto era el tipo de abogado que escucha más de lo que habla, y que cuando habla lo hace con una precisión que no deja espacio para la ambigüedad. Revisó el dossier en silencio durante casi media hora, mientras yo esperaba sentado al otro lado de su mesa. Cuando terminó lo cerró, lo dejó sobre la superficie con cuidado y me miró. «Está bien construido», dijo. «Norberto sabe lo que hace». Hizo una pausa breve. «Ahora le voy a explicar con exactitud qué posición tiene usted en este momento y qué posición tendría su esposa si iniciara un procedimiento de divorcio sin que usted haya actuado previamente». Lo que Augusto me explicó durante la hora siguiente fue, en esencia, esto. En un divorcio de mutuo acuerdo o contencioso en España, la infidelidad por sí misma no determina la distribución patrimonial, pero sí condiciona la negociación real cuando una de las partes dispone de documentación suficiente como para hacer el proceso públicamente incómodo para la otra. Lo que Verónica probablemente esperaba obtener, basándose en la estructura patrimonial del matrimonio, tal como estaba en ese momento, incluía una parte significativa del valor del apartamento de l'Eixample y una participación en el patrimonio generado por el despacho durante los años de matrimonio. Era una expectativa que la ley podía respaldar parcialmente si el proceso se iniciaba sin preparación previa de mi parte. «El margen que tiene usted ahora», continuó Augusto, «depende de cuánto tiempo y cuánta disposición tenga para reorganizar lo que es reorganizable dentro del marco legal vigente antes de que el otro lado mueva ficha». No necesité que me lo dijera 2 veces. Esa tarde salí del despacho de Augusto con una lista de pasos concretos, plazos estimados y documentos que había que preparar. La misma clase de lista que llevaría a cualquier cliente al borde de una reestructuración financiera compleja. Solo que esta vez el cliente era yo mismo, y lo que había que proteger era lo único que había construido durante décadas, con algo más que dinero. Augusto Cebrián Valles me había entregado una hoja con 7 puntos escritos a mano en su letra apretada y vertical. No era un documento oficial ni un informe con membrete. Era simplemente una lista, práctica y ordenada, del tipo que un hombre con décadas de experiencia redacta cuando quiere asegurarse de que su cliente entiende la secuencia correcta sin margen para la confusión. La leí en el coche antes de arrancar, la guardé en la cartera, y esa misma noche la transcribí en un cuaderno de tapa dura que compré esa tarde en una papelería de camino a casa y que desde ese momento guardé en el cajón inferior del archivador del despacho, debajo de carpetas de clientes que Verónica nunca habría tenido razón para abrir. El primer punto de la lista era el más urgente y el más delicado: la situación jurídica del apartamento de l'Eixample. El piso había sido adquirido en 2014 a mi nombre, con financiación hipotecaria que yo había liquidado íntegramente con beneficios del despacho. Verónica no había contribuido económicamente a la compra ni a la cancelación del préstamo.
algo que estaba perfectamente documentado en los extractos bancarios de todos esos años. Sin embargo, al ser un bien adquirido durante el matrimonio bajo régimen de gananciales, su posición como cónyuge le otorgaba derechos sobre él en caso de divorcio que no podían ignorarse sin una fundamentación sólida. Augusto había sido claro al respecto. La documentación financiera existente era favorable, pero necesitaba estar organizada y presentada de manera que ningún procedimiento pudiera cuestionarla con éxito. Pasé 2 semanas extrayendo, clasificando y digitalizando cada extracto bancario, cada transferencia, cada justificante de pago relacionado con la hipoteca desde el primer año hasta el último. 11 años de documentación financiera ordenada cronológicamente en carpetas numeradas, tanto en formato físico como en copias digitales guardadas en un disco duro externo que solo estaba en el despacho. Augusto revisó el conjunto completo en una reunión de trabajo que duró casi 3 horas y al final lo calificó como un expediente sin fisuras. Esas 3 palabras me valieron más que cualquier elogio que hubiera recibido en mi vida profesional. El segundo punto de la lista tenía que ver con la estructura del despacho de consultoría. Técnicamente, el despacho era una actividad económica en régimen de autónomo. Todo lo generado durante el matrimonio formaba parte del patrimonio común bajo gananciales. Lo que Augusto me explicó fue que existía un mecanismo legal perfectamente válido para transformar esa actividad en una sociedad limitada unipersonal, con lo que el patrimonio empresarial quedaba jurídicamente separado de los bienes personales del matrimonio, siempre y cuando esa transformación estuviera documentada con anterioridad a cualquier procedimiento de separación y no pudiera interpretarse como una maniobra realizada en previsión de un divorcio inminente. El proceso requería tiempo, trámites registrales y una fecha de constitución que había que mantener coherente con la actividad natural del negocio. Inicié los trámites en noviembre con un asesor mercantil que Augusto me recomendó, un hombre llamado Conrado Espinosa Fuentes, 52 años, despacho en el mismo edificio que el de Augusto, con quien aparentemente compartían varios clientes habituales. La constitución de la sociedad limitada quedó registrada oficialmente antes de que acabara ese mes. Los clientes no notaron ningún cambio operativo. Las facturas cambiaron de membrete. Nada más. El tercer punto era el más sensible emocionalmente, aunque en términos técnicos fuera el más sencillo: la cuenta corriente conjunta. Verónica y yo teníamos una cuenta compartida desde el primer año de matrimonio que usábamos para los gastos del hogar: suministros, alimentación, seguros, mantenimiento del vehículo familiar. Los ingresos del despacho entraban en mi cuenta personal y de allí transfería mensualmente una cantidad fija a la cuenta conjunta para cubrir esos gastos. La cantidad era de 3.200 euros mensuales, establecida años atrás en función de los gastos reales del hogar y revisada ocasionalmente al alza cuando era necesario. Lo que Augusto me indicó no era vaciar esa cuenta ni retirar los fondos de manera unilateral, algo que habría levantado señales inmediatas y que además podía interpretarse como sustracción de bienes comunes. Lo que sí podía hacer, dentro del marco legal ordinario de gestión del patrimonio personal, era reducir gradualmente la cantidad de la transferencia mensual a un importe que cubriera estrictamente los gastos domésticos reales, sin excedentes acumulables que engrosaran el saldo compartido. Lo hice durante 2 meses consecutivos, con ajustes moderados que no resultaran llamativos, hasta dejar el flujo mensual en 1.800 euros, suficiente para los gastos del apartamento sin generar reservas adicionales. Verónica no dijo nada. Seguía usando la tarjeta con la frecuencia habitual. Si notó la diferencia en los saldos, no lo mencionó, lo cual me indicó, con una frialdad que procuré no dejar que me afectara demasiado, que probablemente no era la cuenta conjunta lo que tenía en mente como recurso principal para su futuro. Durante todo ese periodo, la rutina doméstica continuó sin alteraciones visibles. Cenas, conversaciones sobre lo inmediato, algún fin de semana en que cada uno tenía sus propios compromisos. Verónica seguía viendo a Bernardo Castellanos,
con una regularidad que yo ya no seguía a través de Norberto, porque el dossier era suficiente y prolongar el seguimiento no añadía nada útil al caso. Lo que me indicaba que la relación continuaba activa no era ningún informe externo, sino algo mucho más doméstico, la calidad variable de su estado de ánimo según los días, esa alternancia entre una vitalidad particular y una distancia que yo ahora sabía leer con precisión. Hubo un momento a mediados de diciembre en que estuve a punto de ser descubierto. Fue un martes por la tarde. Yo estaba en el despacho de casa con la puerta cerrada, revisando los documentos de la sociedad limitada recién constituida y comparándolos con el borrador del informe patrimonial que Augusto necesitaba para la semana siguiente. El cuaderno de tapa dura estaba abierto sobre la mesa junto al teclado. Escuché pasos en el pasillo, pero los pasos se detuvieron antes de llegar a la puerta. Luego escuché el sonido de la nevera abriéndose en la cocina. Respiré, pero 10 minutos después, la puerta del despacho se abrió sin que nadie llamara. Verónica asomó la cabeza con una taza en la mano. «Te hice café», dijo. Entró 2 pasos. Dejó la taza en el borde de la mesa que quedaba más cerca de la puerta, y sus ojos recorrieron la superficie de trabajo con esa mirada casual que tiene la gente cuando no está buscando nada en particular. El cuaderno estaba abierto, no en la primera página, donde estaban los 7 puntos de la lista de Augusto, sino en una página intermedia donde yo había anotado fechas y porcentajes relacionados con la distribución de activos de la sociedad. Números y fechas, sin contexto aparente. El tipo de anotaciones que cualquiera asociaría sin dificultad al trabajo habitual de un gestor financiero. «Gracias», dije, sin mover nada, sin cubrir nada, sin alterar la postura. Ella asintió y salió cerrando la puerta con suavidad. Esperé 3 minutos antes de cerrar el cuaderno y guardarlo en el cajón. Cogí la taza, bebí un sorbo de café que ya estaba casi frío y me quedé mirando la puerta cerrada durante un momento que no supe cuánto duró exactamente. Después, volví al informe patrimonial y continué donde lo había dejado. Para finales de enero, Augusto consideró que la reorganización estaba suficientemente consolidada. «Si el proceso se inicia ahora», me dijo en nuestra última reunión de esa fase, «usted entra con una posición sólida». Lo dijo con la misma serenidad con que habría descrito el resultado de cualquier otro expediente que llevara en ese momento. Para él, era un caso bien gestionado. Para mí era el resultado de 4 meses de sostener algo que habría podido aplastar a cualquier hombre si lo hubiera soltado en el momento equivocado. Febrero llegó con un frío seco e inusual para Valencia, de esos que duran poco, pero que mientras están, resultan difíciles de ignorar. Yo guardaba el cuaderno de tapa dura en el archivador, el dossier en formato digital en el disco externo, y los documentos de la sociedad en una carpeta física en el despacho de Augusto. Todo ordenado, todo accesible, todo listo. Solo faltaba que el otro lado hiciera su movimiento. El domingo que Tomás vino a casa no lo anuncié en el calendario, ni lo esperaba con ninguna anticipación particular. Era un día de febrero, con el cielo encapotado y una humedad que se metía por las ventanas mal selladas del salón. Yo había pasado la mañana revisando proyecciones de cierre trimestral para un cliente del sector logístico. Había comido solo porque Verónica tenía un compromiso con una amiga que no pregunté cuál era, y estaba sentado en el sofá con una taza de té ya frío y un libro que llevaba semanas sin avanzar cuando sonó el telefonillo a las 4:15 de la tarde. Era la voz de Tomás. Le abrí sin decir nada más que «sube». Fui a la cocina, puse agua a calentar de manera automática, y cuando escuché la puerta principal abrirse con la llave que él seguía teniendo desde hacía años, salí al recibidor a recibirlo. Tenía 22 años y el mismo gesto de cuando era adolescente y traía algo cargando por dentro que no sabía cómo sacar. La mandíbula ligeramente apretada, los hombros más tensos de lo habitual, los ojos que no se posaban demasiado tiempo en ningún punto fijo. Lo conocía desde que nació. Conocía cada variación de su postura y lo que significaba. Ese domingo significaba que había venido a decir algo que llevaba preparado. «Hola», dijo. «Hola», respondí. «Pasa». Fuimos al salón. No se sentó de inmediato.
Se quedó de pie junto a la estantería de la pared izquierda, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo que no se había quitado todavía, y me miró con una expresión que mezcló en proporciones que no supe calcular la determinación y la incomodidad. «Tengo que hablar contigo», dijo. «Siéntate», le dije. Se sentó en el extremo del sofá más alejado de donde yo estaba. Yo me senté en el sillón frente a él. Entre los dos estaba la mesita de centro con el libro que había dejado boca abajo y la taza de té frío. Esperé. Lo que Tomás dijo durante los siguientes 20 minutos lo voy a reproducir con la mayor fidelidad posible, porque me parece importante no suavizarlo ni exagerarlo. La honestidad que le he aplicado a todo lo demás en esta historia merece también aplicarse a esto. «Mamá está mal», comenzó. «Lleva meses mal, y tú no te das cuenta porque nunca estás realmente presente, aunque estés físicamente en casa». Asentí levemente sin interrumpir. Siempre ha sido así. Cuando era pequeño y tú llegabas tarde y ella me acostaba sola. Cuando había reuniones del colegio a las que no fuiste. Cuando tenía un partido y mirabas el móvil desde la grada. Hizo una pausa. Ella aguantó todo eso. Te cubrió, te defendió delante de mí. Me explicaba que el trabajo era así, que tú te esforzabas por nosotros. Y yo me lo creía porque era un crío y no tenía manera de saber si era verdad o no. Hasta ahí, lo que decía tenía raíces reales. Eso era precisamente lo que lo hacía difícil de escuchar. No porque fuera injusto en su totalidad, sino porque mezclaba cosas ciertas con una conclusión que no se seguía de ellas, y esa mezcla estaba demasiado bien ensamblada para ser completamente espontánea. Lo que está pasando ahora en este matrimonio es consecuencia de años en que tú pusiste el trabajo por delante de todo lo demás, de años en que ella estuvo sola dentro de una relación que se suponía que era de dos. La culpa de lo que está ocurriendo es tuya. Esa última frase la dijo con una firmeza que no era del todo suya. Era la firmeza de alguien que ha repetido una idea suficientes veces hasta que le sale con convicción, pero debajo de la cual todavía se nota el andamiaje del ensayo. Yo lo noté. Lo noté con la claridad del padre que conoce a su hijo mejor de lo que el hijo cree ser conocido. Mantuve las manos sobre las rodillas durante toda esa intervención. En algún punto entre la segunda y la tercera frase, las cerré en un gesto contenido, que nadie que no estuviera buscándolo habría detectado. No alcé la voz. No moví la expresión más de lo estrictamente necesario para no resultar indiferente. Por dentro, el paisaje era considerablemente más complejo, porque había dos procesos ocurriendo de manera simultánea mientras Tomás hablaba. Uno era el del padre que recibe palabras duras de su hijo y siente el peso específico que solo ese tipo de palabras puede generar, distinto a cualquier otro dolor, con una textura propia que no se parece a nada de lo que había sentido durante los 4 meses anteriores. El otro era el del observador que escucha el contenido y reconoce la estructura. Argumentos seleccionados, énfasis colocados en los puntos correctos, omisión completa de todo aquello que no encajara en la narrativa que alguien había construido con cuidado. Alguien que conocía bien cuáles eran las fisuras reales de nuestra historia y que había decidido usarlas como palanca. Lo que me afectó más no fueron las acusaciones en sí. Algunas de ellas tenían fundamento y yo lo sabía. Las había reconocido conmigo mismo mucho antes de esa tarde. Me afectó la instrumentalización, que alguien hubiera tomado las heridas genuinas de un hijo, esas que se forman despacio durante la infancia, cuando el padre no siempre está donde debería estar, y las hubiera convertido en munición para un propósito que no tenía nada que ver con el bienestar de ese hijo. Tomás tenía 22 años. No era un niño que no pudiera discernir. Había tomado una decisión consciente de venir ese domingo con esas palabras preparadas, y esa decisión tenía consecuencias que yo no podía ni quería evitarle. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio de varios segundos. Lo dejé existir sin apresurarlo. ¿Has terminado?, pregunté. Sí, está bien. Me puse de pie. Puedes quedarte a tomar algo si quieres. Tomás me miró con una expresión que no supo descifrar mi calma. Había esperado algo distinto. Una réplica, una defensa,
quizás una discusión que le diera la razón o se la quitara de manera explícita y dramática. Lo que encontró fue un hombre que lo había escuchado hasta el final, sin interrupciones ni excusas, y que después se había levantado con la misma serenidad con que habría cerrado una reunión profesional que no había ido en la dirección esperada. «No», dijo. Se levantó también. «Me voy». Lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se giró brevemente, como si fuera a añadir algo. No lo hizo. Bajó las escaleras sin mirar hacia arriba. Cerré la puerta. El sonido del cierre metálico resonó en el recibidor vacío con una definitoriedad que en ese momento no supe si era una impresión mía o algo que el silencio de la tarde ampliaba sin razón particular. Fui a la cocina. Vacié la taza de té frío en el fregadero, puse agua nueva a calentar y me quedé de pie junto a la ventana mirando la calle de abajo, donde la gente pasaba con paraguas plegados bajo el brazo porque la lluvia que había amenazado toda la tarde todavía no había decidido caer. Esa noche no dormí bien, pero no fue por rabia. Fue porque una parte de mí, la parte que lleva 22 años siendo padre de ese chico, entendió con una claridad que no había pedido ni buscado que lo que había ocurrido esa tarde no tenía marcha atrás, que algo entre nosotros dos había cruzado una frontera que no cruzaría de vuelta, y que la persona más responsable de que eso hubiera ocurrido no era ninguno de los dos. No tomé la decisión esa misma noche. La tomé a la mañana siguiente, con el café en la mano y la cabeza despejada. Después de haber dormido las pocas horas que dormí y de haber dejado pasar suficiente tiempo para asegurarme de que lo que iba a hacer no nacía del impulso, sino del razonamiento. Esa distinción me importaba. Me importaba mucho. Porque hay una diferencia fundamental entre actuar desde la herida y actuar desde la convicción. Y yo había pasado 4 meses entrenándome para distinguir entre las dos cosas. Una reacción emocional podía deshacerse, disculparse, reencuadrarse como un exceso del momento. Una decisión razonada tomada en frío, con plena conciencia de sus implicaciones, era otra categoría completamente distinta. Era permanente de una manera que las reacciones nunca lo son. Me senté en el despacho con la puerta cerrada. Verónica todavía dormía. Eran las 7:15 de la mañana y la luz de febrero entraba gris y plana por la ventana orientada al patio interior. Abrí el portal bancario desde el ordenador, no el de la cuenta conjunta, el de mis cuentas personales desde donde salían las transferencias mensuales para los gastos de Tomás. 600 euros de matrícula universitaria, transferencia mensual directa a la cuenta del chico. La había establecido al inicio del curso, como había hecho cada año desde que Tomás empezó la carrera. La cancelé. El proceso llevó menos de 2 minutos. Confirmación de baja de la orden de transferencia periódica. Aceptar. Hecho. Después entré en el portal del seguro médico privado que tenía contratado para los 3, el plan familiar que cubría consultas, especialistas y urgencias sin lista de espera. Busqué la opción de modificación de beneficiarios. Eliminé a Tomás de la cobertura con efectos desde el primer día del mes siguiente. Confirmé. Cerré la página. Por último, abrí la aplicación del banco desde el móvil y localicé la tarjeta adicional vinculada a mi cuenta corriente que Tomás usaba para imprevistos. Límite mensual de 200 euros, establecido con la condición de que fuera para emergencias reales, no para gastos ordinarios. La di de baja. 3 gestos, 3 clics. Ningún aviso previo, ninguna llamada, ningún mensaje explicativo. No lo hice por impulsividad ni por el placer de causar daño. Lo hice porque existe una lógica en las consecuencias que ningún padre puede seguir suspendiendo indefinidamente sin que esa suspensión acabe convirtiéndose en un daño mayor. Tomás tenía 22 años. No era un adolescente que actúa sin medir el alcance de sus palabras. Era un adulto que había entrado a mi casa un domingo por la tarde con argumentos preparados, con una narrativa ensamblada con cuidado por alguien que conocía exactamente qué botones presionar y que había elegido usarla con plena conciencia. Esa elección tenía un precio, no porque yo quisiera que lo tuviera, sino porque las elecciones siempre lo tienen,
independientemente de que alguien decida reconocerlo o no. Lo que más me había costado procesar durante la noche anterior no era el contenido de lo que Tomás dijo, era el origen. Durante 14 años, Verónica había estado en esa casa. Había estado presente en la crianza de un chico que no era hijo suyo biológicamente, pero que la llamó por su nombre desde los 8 años, con una naturalidad que nunca forcé ni dirigí. Había ido a sus actos del colegio, había preparado su comida favorita cuando estaba enfermo, había mediado en discusiones entre nosotros cuando Tomás era adolescente y yo llegaba demasiado cansado para tener la paciencia que la situación requería. Yo le agradecí cada una de esas cosas durante todos esos años, de distintas maneras, con distintas palabras. Y esa misma persona había tomado la historia de un hijo, sus heridas reales, su relación complicada con un padre que trabajó demasiado y la había usado como instrumento para su propio propósito. No para proteger a Tomás ni para ayudarlo a resolver algo, para debilitarme a mí en el momento previo a lo que ella estaba planeando, para que cuando llegara el día del divorcio yo ya estuviera más aislado, más cuestionado, con menos suelo firme bajo los pies. Eso fue lo que no pude perdonarle a ella. No la traición en sí misma, que ya llevaba meses procesada, sino haber utilizado a mi hijo como pieza en una estrategia que él no comprendía del todo, aunque creyera que sí. Y a Tomás no pude perdonarle haber dejado que lo usaran, no sin coste. Guardé el móvil en el bolsillo de la bata y fui a la cocina a prepararme el segundo café de la mañana. Mientras esperaba que la cafetera terminara, miré por la ventana del salón la calle todavía casi vacía a esa hora. Una mujer mayor sacaba a un perro pequeño. Un repartidor dejaba cajas en el portal de enfrente. El mundo cotidiano y ordinario continuando con su inercia habitual. Me pregunté en ese momento si Tomás llamaría cuando se diera cuenta de las cancelaciones. Si llamaría furioso o confundido, o con otra serie de argumentos preparados por la misma mano. Me pregunté si sentiría la tentación de coger el teléfono cuando entrara esa llamada y explicarle todo, desmontar la narrativa que alguien le había construido, mostrarle las piezas reales del cuadro que no le habían dejado ver. Decidí que no lo haría. No todavía. No en ese momento, porque la única manera de que Tomás aprendiera el peso real de lo que había dicho ese domingo era experimentar las consecuencias sin que nadie las suavizara ni las explicara de inmediato. Un hombre de 22 años que elige usar palabras como armas necesita entender que las palabras tienen efectos que no se deshacen con una llamada posterior, que la confianza, una vez usada en contra de alguien que la depositó durante toda una vida, no se restaura con una disculpa del día siguiente. No era crueldad, era la única forma de respeto real que le quedaba entre nosotros dos en ese momento. Esa decisión, además, tenía otra dimensión que Tomás tardaría un tiempo en comprender del todo. Yo había pagado su carrera, su alquiler, su seguro médico y sus gastos cotidianos, no porque la ley me obligara a hacerlo con un hijo mayor de edad, sino porque lo elegía, porque quería que tuviera las condiciones para construir su futuro sin la presión económica que yo había tenido que gestionar solo desde muy joven. Era un gesto voluntario, sostenido durante años, que partía de un afecto que no había desaparecido con lo que ocurrió ese domingo. Pero los gestos voluntarios los sostiene quien los elige, y pueden dejar de sostenerse cuando la relación que los justificaba cambia de naturaleza de manera irreversible. A partir de ese lunes de febrero, Tomás tendría que resolver su situación económica con los recursos que tuviera disponibles. Su trabajo a tiempo parcial, sus propios ahorros, la ayuda que pudiera buscar por otros medios. Era joven, era capaz, tenía herramientas. No iba a hundirse, pero iba a sentir, quizás por primera vez de manera concreta y no abstracta, lo que significaba no contar con esa red que había dado por supuesta durante años. Cuando Verónica se levantó esa mañana y entró a la cocina, yo estaba terminando el segundo café y hojeando las noticias en la tableta. Me preguntó qué tal había dormido. Le dije que bien. Me preguntó si quería que preparara algo para desayunar. Le dije que no era necesario, que ya estaba servido. Desayunamos juntos en la cocina con la radio encendida a volumen bajo,
como cualquier otra mañana, de cualquier otra semana de los últimos 14 años. Ella no sabía que la noche anterior su hijo me había visitado con sus palabras preparadas, y yo no le dije nada. Guardé ese silencio como guardaba todos los demás, con la misma calma de quien sabe que el momento de hablar todavía no ha llegado, pero que cuando llegue, todo estará exactamente donde tiene que estar. Entre febrero y octubre, pasaron 8 meses que no transcurrieron de manera dramática ni con grandes sobresaltos. Transcurrieron despacio, con la monotonía particular de 2 personas que comparten un espacio sin compartir realmente nada de lo que importa. Verónica y yo seguíamos desayunando juntos algunas mañanas, cruzando conversaciones sobre asuntos domésticos, ocupando los mismos metros cuadrados con la precisión de quienes han aprendido a moverse sin rozarse. Era una convivencia funcional vaciada de contenido, y ninguno de los dos hacía demasiado esfuerzo por disimularlo. Tomás no llamó en las primeras 2 semanas después de la cancelación de los pagos. Llamó al final de la tercera, un miércoles por la noche, con una voz que mezclaba la confusión y algo que se parecía al inicio de la rabia contenida. Le dije que lo escuchaba. Me preguntó por qué había cancelado los pagos sin avisar ni explicar nada. Le respondí con calma que las explicaciones llegarían con el tiempo, que por el momento lo que había ocurrido entre nosotros ese domingo de febrero requería que cada uno asimilara sus propias decisiones y sus propias consecuencias, y que eso incluía las mías. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Después colgó. No volvió a llamar en semanas. Cuando lo hizo, el tono era diferente. Menos preparado, menos estructurado, más suyo. Esa evolución lenta y trabajosa del vínculo con mi hijo fue quizás lo único genuinamente doloroso de esos meses, porque no tenía solución inmediata ni atajos. Las otras cosas estaban bajo control. El despacho funcionaba bien. La documentación estaba en orden. Augusto había revisado cada pieza del expediente hasta quedar satisfecho con su solidez. Norberto había cerrado su trabajo meses atrás. Lo que quedaba era simplemente esperar a que Verónica tomara la iniciativa que yo sabía que tomaría. Porque alguien que lleva meses construyendo una salida en paralelo no abandona esa construcción indefinidamente. El martes en cuestión fue el 14 de octubre. Lo sé con exactitud porque es el tipo de fecha que no necesita ser anotada en ningún sitio para quedar fijada con permanencia. Yo había llegado al apartamento antes de lo habitual, sobre las 4:45, porque la reunión con un cliente de la tarde había terminado antes de lo previsto y había decidido trabajar desde casa el resto de la jornada. Preparé café. Me senté en la butaca de cuero junto a la ventana con el ordenador portátil sobre las rodillas y llevaba aproximadamente 1 hora revisando documentos cuando escuché el sonido de la llave en la cerradura principal. Verónica entró al recibidor, dejó el bolso en la silla de siempre y caminó hacia el salón con un paso que reconocí de inmediato como diferente al de cualquier otro día. No era el paso de alguien que llega cansada ni el de alguien que llega de manera ordinaria. Era el paso contenido y deliberado de quien ha tomado una decisión y viene a ejecutarla antes de que la determinación se enfríe. Me miró desde el umbral del salón. Leandro. Cerré el portátil sin prisa. Lo dejé sobre la mesita auxiliar y la miré con la misma atención con que uno mira algo que ha estado esperando durante mucho tiempo sin saber exactamente cuándo llegaría. Necesito que hablemos. La voz le salió modulada, trabajada, pero con una ligera tensión por debajo que delataba el esfuerzo que requería mantenerla así. Tenía los ojos enrojecidos. Había estado llorando antes de entrar, o lo estaba haciendo en ese momento, con la discreción contenida de quien no quiere que el llanto le quite la autoridad del gesto. Quiero el divorcio. Silencio. No el silencio incómodo de quien no sabe qué responder, el silencio limpio de quien tiene todo lo que necesita decir perfectamente ordenado y simplemente decide en qué momento pronunciarlo. La miré. Miré su expresión, la postura de los hombros, la manera en que sus manos buscaban sin encontrar un gesto natural donde colocarse. Y la vi hacer exactamente lo que había imaginado que haría. Buscar en mi cara la señal que necesitaba
para confirmar que el guión estaba funcionando. La señal del hombre sorprendido, desarmado, que empieza a procesar en tiempo real algo para lo que no estaba preparado. No encontró esa señal. Lo que encontró fue algo que no entraba en ninguna versión del escenario que había ensayado. Una sonrisa. No la busqué, no la construí. Surgió desde algún lugar que llevaba meses, acumulando una presión que en ese instante, frente a esas palabras en esa tarde de octubre, encontró su única salida posible. Era la sonrisa involuntaria de un hombre al que acaban de decirle exactamente lo que ya sabía que le iban a decir, después de meses sosteniendo ese conocimiento en soledad absoluta. Verónica dejó de hablar. El llanto contenido se detuvo también, absorbido por el desconcierto. La expresión preparada se deshizo en cuestión de segundos, sustituida por algo que era claramente miedo, aunque ella no lo habría llamado así todavía. ¿Por qué sonríes? La voz ya no era la de antes. Era tensa, cautelosa, con un hilo de alarma recorriéndola por debajo. Me puse de pie despacio. Fui al despacho sin decir nada, con la misma calma con que habría ido a buscar un vaso de agua. Abrí el cajón inferior del archivador, saqué la carpeta de tapa azul marino que llevaba meses esperando exactamente esta tarde y volví al salón. Me senté en la butaca. Puse la carpeta sobre la mesita de centro entre los dos. La miré a los ojos. Yo ya sé, dije en voz baja. 3 palabras, sin énfasis dramático ni dureza calculada, con la serenidad de quien finalmente suelta algo que ha cargado demasiado tiempo. Verónica miró la carpeta, luego me miró a mí. Luego volvió a mirar la carpeta con una expresión que cambió de textura en tiempo real, como cambia la superficie de un líquido cuando le cae algo desde arriba. Alargó la mano despacio y la abrió. La primera página era el informe de Norberto. Fecha, estructura, fotografías en las páginas siguientes. 16 encuentros documentados en 3 semanas. El apartamento de Benny Maclet. La reserva hotelera de Barcelona de agosto. La segunda sección era la documentación del apartamento de l'Eixample, con el historial completo de pagos, los extractos bancarios de 11 años y el informe jurídico de Augusto sobre la titularidad y su fundamentación legal. La tercera era la escritura de constitución de la sociedad limitada, registrada en noviembre, con fecha oficial que la situaba 3 meses antes de cualquier procedimiento de divorcio. Verónica no pasó de la segunda página del informe de Norberto. Se detuvo ahí. Cerró la carpeta, y el color se fue de su rostro con una rapidez que no fue gradual, sino casi inmediata, como si alguien hubiera cortado el suministro. Esto... Empezó una frase que no terminó. Augusto Cebrián lleva el caso desde hace meses. Dije con el mismo tono de antes. Cuando quieras contactar con tu abogado, él estará disponible para coordinar el procedimiento. Se quedó de pie frente a mí durante varios segundos, que debieron de parecerle considerablemente más largos de lo que fueron en el reloj. Su expresión recorrió en silencio varios estados. La negación inicial, la rabia que empezó a formarse y que no encontró dónde asentarse. Y por último algo que no era exactamente rendición, sino el reconocimiento de que el terreno sobre el que creía estar parada no existía. Cogió el bolso de la silla del recibidor. Salió sin cerrar la puerta. Escuché sus pasos bajando las escaleras, luego el portal, luego nada. Me quedé sentado en la butaca con la carpeta sobre la mesita y la tarde de octubre continuando al otro lado de la ventana, indiferente y perfectamente ordinaria. El café que había preparado antes de que ella llegara seguía en la taza, ya frío. La luz anaranjada de las 5 seguía entrando en franjas a través de las persianas entornadas, exactamente igual que cualquier otra tarde de cualquier otro octubre anterior. Solo que esta tarde era completamente distinta a todas las demás. El proceso de divorcio duró 4 meses y medio. No fue una batalla larga ni un enfrentamiento particularmente dramático en términos legales, porque los procesos contenciosos que terminan rápido no lo hacen por ausencia de conflicto, sino por desequilibrio evidente en las posiciones de las partes. Cuando una de ellas llega con documentación sólida, un expediente sin fisuras
y un abogado que lleva décadas en ese territorio, y la otra llega tarde y sin terreno previamente asegurado, la negociación real tiende a resolverse con una celeridad que ningún juicio prolongado podría igualar. Augusto coordinó cada fase con la misma precisión con que había gestionado la preparación previa. La abogada que Verónica contrató, una mujer llamada Inmaculada Torregrosa Valls, de 49 años, con despacho en el barrio de Campanar, era competente y experimentada. Augusto la conocía profesionalmente de casos anteriores y me describió su estilo como riguroso pero pragmático, lo cual en la práctica significaba que cuando vio el expediente completo con todo lo que contenía, recomendó a su cliente no prolongar un proceso que tenía el resultado prácticamente determinado por la documentación existente. Verónica salió del divorcio con lo que era exclusivamente suyo antes del matrimonio: los fondos iniciales del estudio de decoración, el vehículo que estaba a su nombre y una cantidad acordada en concepto de liquidación de gananciales que Augusto negoció dentro de los márgenes que la situación patrimonial documentada permitía. Fue una cifra muy inferior a lo que habría obtenido en un escenario sin preparación previa de mi parte. No voy a dar el número exacto, porque esa cifra no define lo que ocurrió. Lo que define lo que ocurrió es todo lo que no obtuvo. No obtuvo el apartamento de l'Eixample. No obtuvo participación en el patrimonio de la sociedad limitada del despacho. No obtuvo la pensión compensatoria que su abogada intentó fundamentar sin el sustento suficiente para hacerla prosperar frente al expediente de Augusto. Firmó los documentos finales un jueves de marzo, en el despacho del juzgado, con una expresión que yo no pude ver porque no estuve presente en esa firma. Augusto me representó. Eso también fue una decisión deliberada. No había nada que yo necesitara presenciar en esa sala que no pudiera conocer después a través de los documentos. Me enteré de que había firmado cuando Augusto me llamó esa tarde sobre las 2. Dijo simplemente: «Está resuelto. Le mando la documentación esta tarde». Le agradecí el trabajo. Colgué. Y me quedé sentado en el despacho con el teléfono sobre la mesa durante un rato que no me di. No sentí lo que pensé que sentiría en ese momento. Durante meses, había imaginado que cuando llegara la resolución final, habría algo parecido a una descarga, un alivio físico reconocible, quizás incluso una satisfacción que compensara de alguna manera todo el peso acumulado. No llegó nada de eso. Lo que llegó fue algo considerablemente más silencioso, una especie de vaciado gradual, como cuando un recipiente que ha estado bajo presión durante demasiado tiempo por fin se equilibra con el exterior. No es alivio exactamente, es ausencia de tensión, y esa ausencia, después de meses cargándola sin interrupciones, resulta casi irreconocible al principio. Verónica dejó el apartamento en los días siguientes a la firma. Se llevó lo que le correspondía según el inventario acordado, que Augusto había gestionado con una precisión que no dejaba márgenes para disputas posteriores sobre qué era de quién. Cuando entré al apartamento la tarde en que ella ya no estaba, los muebles principales seguían en su sitio porque eran míos. Había huecos donde habían estado otras cosas, cuadros que faltaban en paredes donde habían colgado durante años, dejando rectángulos más claros en la pintura. Un espacio vacío en la estantería del salón, donde ella tenía libros de arquitectura de interiores que consultaba con frecuencia. La mesita del dormitorio de su lado, sin nada encima por primera vez desde hacía 14 años. Esos huecos no me perturbaron de la manera en que había anticipado. Me resultaron más que nada honestos. El apartamento con huecos decía la verdad sobre lo que había ocurrido, de una manera que el apartamento completo y aparentemente intacto de los últimos meses no había podido decir. Pinté las paredes del salón 2 semanas después. Un tono ligeramente más cálido que el anterior, algo entre el blanco hueso y un beige muy suave que le daba a la luz de la mañana una cualidad diferente. No fue un gesto simbólico planeado. Simplemente me pareció que era el momento adecuado para que el espacio empezara a parecerse a lo que era ahora y dejara de parecerse a lo que había sido antes. Con Tomás, las cosas avanzaron con una lentitud que aprendí a respetar sin forzar. Llamó a finales de marzo,
una semana después de la firma del divorcio, con una voz diferente a todas las anteriores, sin estructura preparada, sin argumentos de nadie más. Solo su voz, más joven que su edad en algunos tonos, preguntando si podíamos quedar a tomar algo. Le dije que sí. Quedamos un sábado en una cafetería cerca de la universidad. No hablamos del domingo de febrero durante ese primer encuentro. Tampoco de los pagos cancelados ni de lo que había ocurrido con su madre y conmigo. Hablamos de cosas pequeñas, de su carrera, de un profesor con quien tenía una relación difícil, de un trabajo a tiempo parcial que había encontrado en una librería de segunda mano cerca de su piso. 2 horas de conversación ordinaria, sin el peso de ninguna de las cosas que flotaban entre los dos, sin ser nombradas todavía. Nos despedimos en la puerta con un abrazo breve. No sé cuál de los dos lo inició. Los pagos no los reanudé. No porque quisiera prolongar el castigo indefinidamente, sino porque Tomás necesitaba llegar a sus propias conclusiones sobre lo que había ocurrido sin que una restitución económica inmediata le facilitara evitar esa reflexión. Había encontrado trabajo. Se estaba manejando. Ese proceso tenía un valor que ninguna transferencia mensual podía comprar. Lo que sí hice, en silencio y sin anunciárselo, fue mantener su seguro médico cancelado durante los primeros meses y luego, cuando consideré que el tiempo había sido suficiente, recontratarlo a su nombre con una póliza independiente que le llegó por correo sin ninguna nota adjunta. Tardó 3 días en llamarme para preguntarme si era mío. Le dije que sí. No añadió nada más. Yo tampoco. Hubo noches en ese periodo en que me pregunté si había manejado bien cada parte de todo esto. No con angustia ni con la necesidad de una respuesta definitiva, sino con la honestidad de alguien que sabe que ninguna situación de esta complejidad tiene una versión perfecta. Tomé decisiones frías en momentos que requerían frialdad. Sostuve silencios que pesaron más de lo que nadie a mi alrededor podía ver. Protegí lo que construí con décadas de trabajo sin pedir permiso para hacerlo. Y pagué el precio emocional de todo eso sin la posibilidad de compartirlo con nadie durante meses. Ese precio existe. No desaparece porque el resultado final haya sido el correcto. Hoy, 1 año después de aquel martes de octubre, el apartamento de l'Eixample es completamente mío en todos los sentidos que importan. Los huecos en las paredes los ocupan otras cosas, elegidas sin consultar a nadie. La mesa del despacho tiene el mismo desorden productivo de siempre. La butaca de cuero sigue junto a la ventana que da a la calle arbolada. Esta mañana me levanté antes del amanecer, como me ocurre con frecuencia últimamente sin razón que lo explique del todo. Preparé café, lo llevé a la butaca y me quedé mirando la calle vacía mientras la ciudad comenzaba a despertar despacio. Una luz gris y limpia entrando por las lamas de la persiana, el sonido lejano de un vehículo de limpieza, el olor del café en la taza caliente entre las 2 manos. No pensé en Verónica ni en Bernardo Castellanos, ni en ninguna de las piezas de todo lo que había ocurrido. Pensé en Tomás, brevemente, con la esperanza tranquila de padre que sabe que las cosas entre ellos se están reconstruyendo despacio, pero sobre cimientos más honestos que los anteriores. Después no pensé en nada en particular. Solo estuve ahí, en silencio, con el café y la luz gris de la mañana, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el silencio que me rodeaba me pertenecía completamente. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.